Carlos Montoto, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, señor sin conocimiento. ¿Cómo está usted? Bien, vale. No sé por qué Aquí un señor tonto, muy tonto, y al otro lado un señor sin conocimiento. Hacemos una pareja, vamos, o sea, que en las de Blake Edwards en el apartamento. Yo lo perdí hace tiempo, pero El aquí sigo. conocimiento. Como decía mi santa madre, no es que hubieras perdido el conocimiento, es que nunca lo conociste. Eso te decía. Sí, ¿Qué, eso qué me ra- decía a mí, pero porque no te conocía a ti, si no. qué razón tenía tu santa madre? Muy Lo bien, decía también respecto a la vergüenza, que también decía que no es que lo hubiera perdido, es que nunca lo había conocido, ¿no? Pero bueno. también tenía razón. Gracias de mi señora madre, que efectivamente, como buena madre que es, siempre tiene razón. Muy bien. Así que bueno, con ese bagaje, pues vamos a ver si le contamos algo a nuestros sufridos oyentes y oyentas en el día de hoy, ¿no? Tú me has mandado una historia que es muy extraña porque me quieres hablar de, a ver si lo traduzco, Si lo traduces tema único, del arameo, ¿no? sí, tema único, las narrativas del poder. Me mezclas a Arafat con la amnistía, con el señor Feijóo, con la justicia española, la Agenda 2030 y la madre que los parió. Esos no los pones, pero me lo he pensado. Yo digo, aquí Los solo añades falta, tú, ¿no? Los añades solo tú de tu falta la cosecha, madre ¿no? que los parió a todo para hacer un buen batiburrillo. A ver, pues tú dirás, la narrativa del poder, ¿a qué te refieres con ello? Bueno, pues las narrativas del poder son las que hacen que, incluso en este programa, y no solamente los martes, cuando están los señores muy tontos, pues en general haya una serie de temáticas, de temas, de asuntos Sí, que se convierten hoy día, le llamaríamos en el lenguaje de Internet, trending topic, es decir, en los temas de los que se habla permanentemente y que se imponen durante semanas o durante días, de una manera que parece que no existiera ninguna otra cosa, temas que nunca son inocentes en cuanto a su exposición pública, porque detrás existe un subtexto, es decir, una intención oculta para que se hable de eso y no de otras cosas, o para que se hable de eso en unas determinadas condiciones, con el fin de obtener un posicionamiento de una parte importante de la opinión pública, de manera que se acomode esa opinión pública a los intereses del poder o de quien tiene el poder de imponer sus intereses, para ser más exactos, en cada momento. Y esto no ocurre solamente en España. Yo en la lista que has leído he puesto algunos ejemplos de España, pero he empezado por uno muy evidente que ahora comentaremos, que es el de lo que está sucediendo en Rafah ahora mismo, en la frontera entre Gaza y Egipto. El tema de las narrativas del poder, es decir, cómo el poder genera unas determinadas narrativas para conseguir ese posicionamiento ladeado de la opinión pública, de forma y manera que la opinión pública avale sus intereses encubiertos, sea a través de la política, a través de la justicia o, desde luego, a través de los medios de comunicación, no es un elemento nuevo, es un elemento de estudio desde hace décadas, en particular en este siglo XXI, tanto en materia de estudios relacionados con el mundo del derecho, como en relación a los medios de comunicación, como en relación a otros sectores de actividad que se entrecruza en el ejercicio del poder. En concreto, hay un estudio que se realizó en 2010 en Chile, que es uno de los estudios más referenciados por todos los estudiosos de cómo el poder configura nuestra percepción de la realidad, que puede encontrarse en España a través del canal Dialnet. Dialnet es el canal, la biblioteca pública por excelencia de las universidades españolas, donde pues, encuentran depositadas, por ejemplo, las tesis doctorales que son aprobadas en las distintas universidades de España, u otros trabajos que tienen un especial relevo y un especial interés. Bueno, y en este estudio, que podéis buscar fácilmente, localizar fácilmente en Internet, y que se llama Prensa, Justicia y Producción Narrativa del Poder,
fundamentos teórico-metodológicos para un estudio comparado del discurso, pero quedaros con lo principal, el inicio, ¿no? El título. Prensa, justicia y producción narrativa del poder. Bueno, pues en este trabajo de investigación realizado en Chile entre 2009 y 2010, se exponen lo que llaman ellos las articulaciones teóricas, es decir, cómo funciona desde un punto de vista estructural la interrelación de los discursos jurídico-policiales y los discursos de la prensa, de manera que puedan entenderse las distintas relaciones entre esos discursos narrativos factuales, que son los hechos, y los discursos propiamente producidos por el poder a través de los medios de comunicación social, sobre todo en aquel caso de aquel estudio, hablaban de las noticias policiales, pero lo podemos extender, por ejemplo, a las noticias sobre la guerra, por poner un ejemplo más reciente, y a su vez con los tribunales de justicia. En referencia a las sentencias penales, aquí sentencias penales o pronunciamientos judiciales, como por ejemplo estamos viendo con la constante aparición en los medios de comunicación, de manera que las resoluciones judiciales, por ejemplo, el señor García Castellón, se trasladan a las mesas de debate de los medios de comunicación y de ahí a la sociedad a la hora de determinar si la percepción de una determinada persona, por ejemplo, el señor Puigdemont, pues bueno, tiene connotaciones terroristas o no tiene connotaciones terroristas, o en el caso del juez Joaquín Aguirre en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, pues efectivamente tiene razón y existe una trama rusa del proceso en el que podría haberse cometido un delito de alta traición. Como vemos, las dinámicas de generación de discursos desde el poder, de narrativas desde el poder, no son nunca inocuas, no son nunca inocentes, no son nunca casuales. ¿Por qué se habla durante una semana seguida de un mismo tema en prácticamente todos los medios de comunicación? Algo que es muy difícil de sustraerse incluso para nosotros como un medio alternativo aquí en Radio Clara. Y sin embargo, de otros temas se habla de una manera muy difusa o con muy poco tiempo de información y además de una manera un poco ambigua o genérica. Mientras que en otros temas hay un despliegue no solamente en minutos de televisión, en debates en Internet, en primeras planas editoriales en los periódicos. Bueno, pues cuando esto sucede, pensemos siempre que detrás hay unos intereses concretos de determinadas estructuras de poder, no entendido como el poder es una cosa, una especie de demonio abstracto y unívoco, ¿no? Es decir, que funciona como un todo, sino de determinados grupos que tienen el poder de imponer sus propias narrativas a la opinión pública a través de los jueces, del Poder Judicial y a través de los medios de comunicación. Esto es lo que nos ha enseñado principalmente los estudios universitarios en esta materia, pues tratar de trasladarlo a la opinión pública para tratar de acomodarlo a sus propios intereses particulares, de ese grupo de presión, de ese lobby que se lo puede permitir hacer. Y voy a empezar con un ejemplo para que se entienda mucho mejor esta introducción, que es un poco teórica, igual a alguien se le escapa. Me parece muy evidente, ¿no? Como ya sucedió cuando la Corte Internacional de Justicia dictó por primera vez unas medidas cautelares contra un Estado en situación bélica como el Estado de Israel, en donde instantáneamente o al mismo tiempo esa narrativa fue discutida, entre comillas, competida en cuanto a la atención que se pudiera prestar por la opinión pública internacional por una narrativa contrapuesta generada desde Israel, relativa a la supuesta aparición de 12 o 13 funcionarios de la UNRWA en Gaza que habrían participado en los ataques del 7 de octubre por parte de Hamas contra Israel. Ahora mismo, este fin de semana, estamos de hecho asistiendo a unos bombardeos masivos que presagian de manera, yo creo que
prácticamente por unanimidad, ¿no? De manera unánime, en todos, incluso hasta en el propio Estados Unidos, una invasión terrestre de Rafah, territorio limítrofe o fronterizo con Egipto por parte de la frontera de Gaza, del sur de Gaza, a donde, recordemos, es la última ciudad a la que se había conducido el éxodo por parte de Israel, tanto políticamente, como a través de los medios de comunicación, como a través de la acción de su ejército en el norte de Gaza, a toda la población de Gaza huida precisamente desde el norte. Se les decía, vayan ustedes al sur, porque al norte no es seguro. Ahora mismo, Rafah, ya no ahora, desde hace muchas semanas, actúa como una especie de tapón sin salida, donde se agolpan más de 1,5 millones de personas en unas condiciones absolutamente deplorables y en las cuales, de esa situación todos tenemos noticia, porque hasta la fecha se trataba de la constatación más evidente de la crisis humanitaria. Pues bien, cuando se producen bombardeos masivos sobre la población en Rafah por parte del ejército de Israel, que han dado lugar a 20 y tantos muertos en menos de 24 horas, se anuncia abiertamente ya, prácticamente no hay nadie que lo discuta, ni siquiera la diplomacia estadounidense, que esto es solo el inicio de una gran ofensiva terrestre precisamente en Rafah, lo cual constataría algo que se ha venido denunciando, hemos venido denunciando por muchos, pues a lo largo de semanas y semanas, desde la intención última de la campaña militar israelí era precisamente no solo la limpieza étnica, sino la anexión entera de la Franja de Gaza. Esto es algo que ya en las últimas horas ni siquiera los israelíes disimulan. En el sentido de negar la posibilidad de que cualquier resquicio de Gaza pudiera convertirse en una lanzadera o en una base de operaciones para la venganza o los ataques futuros de Hamas o de cualquier otra facción palestina. Pues mientras todo esto se produce y esto genera, pues que salen noticias, que se comentan un poco como un chascarrillo en los medios de comunicación, como si, por ejemplo, Biden llama en las últimas horas gilipollas a Netanyahu y lo llama repetidamente así. No lo digo yo, es literal. Sí, sí. Ha aparecido en todos los medios. Eso es, ha aparecido a todos los medios, pero el tratamiento que se le da, y esto es muy importante, es un tratamiento de chascarrillo. Es decir, no es un tratamiento de, bueno, ya se sabe que Biden se le va un poco la cabeza y está senil y nadie le toma realmente muy en serio, porque en Estados Unidos el lobby que dirige la guerra no es precisamente Biden, ¿no? Biden, por muy presidente que sea, no es quien tiene el mando de la guerra. Biden no ha planteado suspender en ningún momento, por mucho que llame gilipollas a Netanyahu, el suministro de armas. Pero no me quiero centrar a Israel, no me quiero centrar en Biden, naturalmente, sino que puedo también repasar las declaraciones del alto representante de la Unión Europea en esta materia, el inefable señor Borrell, ¿no? Contestando a Trump, diciendo que no, que la situación es insostenible. Ya es que no es inaceptable de todo punto que continúen las operaciones militares contra Rafah por la enorme concentración de población civil que existe allí. Bueno, pues contra esa narrativa, instantáneamente se estableció una contranarrativa que empieza a competir con un subtexto detrás, que ahora vamos a ver, es decir, con una intención oculta detrás, que ahora vamos a ver, por parte de Israel, y que consiste en que instantáneamente aparece la revelación de la liberación como consecuencia de la campaña militar en Rafah, una que se dicen ellos que ha durado 1 hora, con un comando selectivo, de 2 rehenes israelíes que estaban secuestrados en ese territorio. Y al mismo tiempo, por eso estoy hablando de cómo se establecen los discursos del poder y las narrativas del poder por encima de los hechos en sí mismos, que dejan de tener importancia. Y al mismo tiempo se dice que se ha encontrado, dice Israel, claro, que ha encontrado el mayor túnel de Hamas justo debajo de la sede de la UNRWA en Rafah. 2 elementos distintos. ¿Cuál es el tratamiento
para contrarrestar el efecto evidente de la masacre que están cometiendo y van a cometer en los próximos días, definitivamente, sobre todo si al final se confirma la invasión terrestre por el ejército israelí de Rafah. Dos, como digo, elementos que sirven para contraponer la narrativa oficial de los hechos, que es el bombardeo masivo, incluido el hospital de Rafah, incluido el propio hospital de Rafah. Bueno, ¿cuál es el tratamiento informativo que a partir de ese momento en que se establecen dos narrativas por dos agentes de poder distintos, uno más bien relacionado con los hechos y otro interesado en desvirtuar los hechos? ¿Cuál es el tratamiento que se le da en los medios de comunicación internacionales a la contranarrativa que trata de imponer Israel? Pues en todos los medios de comunicación hemos visto cómo hay entrevistas a las dos rehenes liberadas, a las que se pone nombre, apellidos, cara, se cuenta su historia, se cuenta que uno de los rehenes liberados justamente coincide con que iba a ser su cumpleaños, se distribuyen imágenes de la liberación por tropas israelíes en suelo de Rafah, en un comando especial, con 14 muertos en la liberación y un soldado israelí herido. O sea, se nos cuentan los detalles, se ponen caras, se humaniza y personaliza a los rehenes, mientras que las imágenes que vemos de los bombardeos en Rafah, aunque se salpiquen con testimonios puntuales de algunas de las mujeres y de algunas de las personas que se quejan de que no saben dónde ir, hacinadas en los campamentos improvisados que se han producido en Rafah desde hace meses, porque estamos ya para 5 meses, ¿no? Desde el 7 de octubre, pues 3 meses, sí, 5 meses que llevamos ya de guerra en Gaza, ¿no? O de invasión militar israelí en Gaza, ¿no? O con Gaza. Bueno, la cuestión es que esta parte de la historia no tenemos entrevistas con 2 minutos y pico para que nos cuenten la historia de esas personas que están sufriendo, de quiénes son esos niños que vemos sangrando con la cabeza abierta, con amputaciones, etcétera, etcétera. Sí, de vez en cuando se destila algún programa especial, pero el machaconeo constante de información se sesga siempre en una dirección, que es la de humanizar a las víctimas de un lado, deshumanizar a base de no contar verdaderamente su historia, o por lo menos no con el mismo lujo de detalles, en el otro lado. Esta es una manera, a través de los medios de comunicación, de producir una narrativa de poder, imponer la narrativa de una parte interesada en la opinión pública internacional, de manera que, lógicamente, cuando a ti te están contando la historia que hay detrás de una persona que sufre, la opinión pública en general, en cualquier parte del mundo, tiende a empatizar con esa persona. Es natural, a empatizar con esa persona. Cuando a ti solamente te están dando cifras, números, y aunque te estén poniendo imágenes, tú no puedes identificarte con la historia que hay detrás de esos seres humanos, más allá que el conocimiento que puedas tener de de unos ciertos antecedentes históricos o del contexto, en el mejor de los casos, si lo tienes, lógicamente la capacidad de empatizar es mucho menor. Y ahí ya se ha producido una desnivelación a favor de la narrativa de poder a través de los medios de comunicación. Pero hay muchas otros ejemplos donde se procede a imponer esas narrativas de poder que se crean artificialmente. En el caso que he contado de Rafah, tendríamos una narración factual, es decir, de hechos, pues se está viendo bombardeos masivos en Rafah, que Rafah era un sitio teóricamente protegido, porque era donde se producía el paso de ayuda humanitaria desde Egipto y porque era precisamente el último lugar a donde podía emigrar, o mejor dicho, huir en desbandada la población civil del resto de Gaza, siguiendo las propias instrucciones de Israel. Estos son hechos. Lo que se presentan como contranarrativa tiene un subtexto que no tiene nada que ver con los hechos. Evidentemente,
se esconde detrás de unos aparentes hechos. Pero la forma de contar los hechos, la forma de producir los hechos, la forma de tratar los hechos es lo que corresponde con una pura narrativa artificial que pretende contraponer los meros hechos con un interés de grupo de poder detrás. Este es el ejemplo evidente con el que hemos empezado, pero tenemos otros muchos, mucho más cercanos aquí en España, que yo creo que en estos días, y sin ir demasiado lejos, merece que analicemos más despacio y que comentemos. Así que, Manolo, si quieres, podríamos hacer una paradita, dejamos descansar un poco al personal y un poquito de música siempre nos vendrá bien para poder, pues como digo, digerir mejor cómo nos colocan textos y subtextos, temas e intenciones oscuras debajo de esos temas que aparentemente constituyen la actualidad que nos cuentan permanentemente desde todas las partes en los medios de comunicación. ¿Te parece? A ello vamos. Pues continuamos, Carlos. ¿Cuáles son esas cosas con las que querías continuar, lo que estábamos hablando? Hombre, pues me parece muy obvio que ayer lo contaba Rafa Cid y bueno, es desde luego uno de los grandes argumentos centrales de la campaña gallegas, aunque en realidad es un argumento estatal, ¿no? De las elecciones gallegas, quería decir, pero en realidad es un argumento estatal, ¿no? Y es el giro del señor Núñez Feijóo en relación a su, bueno, tratamiento con una eventual amnistía en relación a los contactos mantenidos con Junts per Catalunya, cuando se planteaba todavía la posibilidad de que el señor Feijóo fuera investido, ¿no? Yo creo que más o menos los oyentes de Radio Clara saben que ahora mismo es una narrativa que se ha colocado en primera fila y va a seguir siendo así hasta las elecciones gallegas, que en otro caso no hubiera dado más de sí que un par de días, tal vez, o 3 a lo sumo, pero que aquí, a la vista de que ocurre cuando va a haber unas elecciones gallegas por el medio el próximo domingo, obliga a que los actores de poder que pueden permitirse imponer esa narrativa, lo utilicen para imponerla. Y me explico. Porque alguien me dirá, hombre, ya, pero aquí estamos hablando de no sé quién es más poderoso a la hora de imponer narrativas, ¿no? Si el señor Feijóo o el señor Pedro Sánchez, todos los dos tienen sus grupos mediáticos, los dos tienen sus voceros, los dos tienen sus grupos políticos. Además, esto, bueno, pues tiene que ver con un señor como es el señor Puigdemont, que amenaza con tirar de la manta, ¿no? En la célebre frase del pasado fin de semana, el pasado viernes creo que fue, o jueves, en esta carta decía, todo se sabrá, ¿no? En relación precisamente a la posición y las conversaciones que habrían mantenido representantes del Partido Popular con representantes de Junts cuando el intento de investidura del señor Feijóo, ¿no? Y que sería lo que habría, bueno, pues acelerado una especie de voladura controlada y unilateral, es decir, antes de que vengan a pintarme la cara, pues me la pinto yo a ver si el escándalo es menor, ¿no? Con el señor Feijóo, pues explicando que, bueno, pues que sí, que efectivamente había habido contacto, pero que ellos habían durado 24 horas y que los habían descartado porque no estaban dispuestos a pagar el precio que les imponía Junts por la investidura del señor Feijóo, que, por el contrario, el señor Pedro Sánchez, según siempre la versión interesada del Partido Popular, habría aceptado. ¿Dónde está aquí la narrativa de poder impuesta? ¿Y cómo se crea una narrativa de poder artificial? Bueno, es que la narrativa de poder artificial, esto sería el último episodio de esa narrativa de poder artificial, porque ¿por qué esto salta ahora? Salta ahora porque el señor Puigdemont hace que salte. Porque ese es el detonante que obliga a hacer este outing, ¿no? Esta salida del armario en materia de amnistía al señor Feijóo. Y resulta que
frente al señor Puigdemont, se han construido durante semanas, si no meses, una serie de narrativas utilizando al Poder Judicial, que es una de las cosas que caracteriza las narrativas del poder. Es decir, en España hemos asistido a esto que se le llama también lawfare, por eso este tema de las narrativas de poder está sobre todo estudiado en las universidades latinoamericanas, que son donde más han sufrido la creación artificial de relatos utilizando cruzadamente resoluciones judiciales y el poder de los medios de comunicación. No hace falta que lo explique, ¿no? Como las cloacas utilizaron la policía patriótica del señor Rajoy, utilizaba determinadas resoluciones judiciales creadas ad hoc para poder, o intervenciones policiales creadas ad hoc, aunque fueran falsos, con informes falsos, para filtrarlos a la vez de la prensa y que de esta manera se impusieran narrativas durante una semana, 15 días, con constantes debates, tertulias, editoriales, réplicas y contrarréplicas de los afectados en torno a Podemos, en torno al mundo independentista. Hemos vuelto a comprobar cómo en estos tiempos más recientes, lo he comentado al principio, ¿no? Con García Castellón y Joaquín Aguirre, los dos magistrados, uno de Barcelona, el último que he mencionado, y el otro la Audiencia Nacional de Madrid, con o sin, en fin, ahí ya cada cual que lo juzgue, interés en que hubiera una repercusión pública de sus resoluciones, resulta que interfieren, aun sin supuestamente esa intención, constantemente en la vida política y pública de este país, siempre en relación a una determinada persona, que es Puigdemont. Por tanto, no puede negarse que existe, o sea, que podemos constatar la construcción de una narrativa de poder específica en torno a una persona, no tanto tal vez porque sea esa persona, sino por lo que representa simbólicamente esa persona respecto del independentismo en Cataluña, ¿no? Al que todavía se le llama, todavía es presidente del Consell de la República, al que todavía se le llama presidente, evidentemente, de forma todo lo honorífica que queráis, todo lo honoraria que queráis, pero para los suyos sigue siendo un cargo vigente. Es decir, el presidente de la República Catalana sigue siendo, suponiendo que no fuera una entelequia jurídica y que existiera en la práctica, pero al menos en la idealización política sigue siendo el señor Puigdemont. En consecuencia de lo cual, vemos ahí cómo, fíjate, en el estudio este, es un estudio de 2010, este estudio de Chile que he mencionado antes, se mencionaba a su vez un estudio realizado en España por el Consejo General del Poder Judicial, un estudio del año 2008, publicado en 2008, o sea, mucho antes de lo que está pasando ahora, con el Consejo General del Poder Judicial y su paralización. Y en este estudio, pues el Consejo General del Poder Judicial decía que entonces, en aquella fecha, donde las aguas bajaban más tranquilas, un 60% de los jueces opinan que para su profesión el seguimiento habitual de los medios de comunicación no es necesario o es indiferente. Pero, sin embargo, fíjate esto, Manolo, a un 75% de la carrera judicial sí le importa algo o mucho que los medios de comunicación se fijen en un asunto que es de su competencia. Eso quiere decir, traduce, es decir... Pues esto quiere decir que aunque según ellos, para redactar sus sentencias, les importa bastante poco el seguimiento habitual, o sea, que se haga un seguimiento por parte de los medios de comunicación de sus resoluciones, para ellos no es para hacer su trabajo, en definitiva, ni necesario o les es indiferente. Sin embargo, cuando los medios de comunicación se fijan en un asunto que es de su competencia, sí que les importa algo o mucho a un 75% de la carrera judicial. Por tanto, es algo así como, si me dejáis trabajar en paz y en silencio y nadie se mete, pues a mí los medios de comunicación me dan igual. Ahora, si los medios de comunicación airean, ya no quiero decir los políticos, claro, airean mis resoluciones, empiezan a hablar de ellas, o empiezan a debatir sobre lo ajustado o no ajustado, o si hay intereses políticos detrás o no de mis resoluciones, entonces sí que me preocupa, entonces sí que me interesa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los jueces están reconociendo. Ya entonces, en 2008, cuando las aguas bajaban tranquilas y todavía no se había producido el boom de la burbuja inmobiliaria
y no habían venido los hombres de negro, y todavía aspirábamos a jugar en la Champions de la economía europea, según Zapatero, que habíamos adelantado a Italia en Producto Interior Bruto. O sea, quiero decir, en las condiciones más óptimas desde ese punto de vista, resulta que encontramos con que ya un 75% de la carrera judicial era especialmente sensible a cualquier tratamiento informativo, político, en definitiva, de trascendencia ante la opinión pública general que se pudiera producir de sus resoluciones, de su trabajo, de su actividad. Por tanto, que los jueces les gusta la cuota de pantalla. Dicen que no, pero en la práctica no es verdad. A unos más, a otros menos. ¿Que hay jueces estrella? Siempre lo he sabido. Recordemos a Baltasar Garzón y a muchos otros. ¿Que hay jueces que no les gustan nada las cámaras? Sí, lo que tú quieras, pero a la hora de la verdad, por ejemplo, a un juez que no le gustaban nada las cámaras, como era el juez instructor del caso Urdangarín, por ejemplo, pues no te queda más remedio cuando te ponen en el foco que tratar de acabar incluso teniendo que salir públicamente a dar explicaciones, ¿no? Recordemos el caso Urdangarín y el de la infanta, ¿no? Claro. Entonces, que los jueces en consecuencia, por acción u omisión, es decir, por intervención directa e intencionada, en algunos casos, y en otros de forma pasiva, acaban convirtiéndose en protagonistas y actores de la construcción de relatos, discursos de poder, es evidente. Es evidente, unos colaboran activamente, participan activamente en la construcción de esos relatos de poder, y otros, en cambio, bueno, pues son objeto de o bien manipulación o bien tergiversación interesada de sus resoluciones. Por ejemplo, es obvio, ¿no? El Tribunal Constitucional se encuentra ahora mismo, siempre se ha encontrado, pero ha habido momentos muy graves. 2005-2006, por ejemplo, hubo muchas tensiones, ya lo conté la semana pasada, entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, pero ahora mismo el nivel de enfrentamiento institucional dentro del propio Poder Judicial, entre el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, sin renovar por un lado, y el Tribunal Constitucional por otro, que va a provocar que, si bien no se preste especial atención a la mayoría de los vocales del Tribunal Constitucional, sí que se concentre el fuego en determinadas personas clave, como puede ser, por ejemplo, su presidente, ¿no? Esto, ¿qué relación guarda entonces, una vez constatado que es así y que las dinámicas de poder construyen sus relatos siempre utilizando la interdependencia que existe, querida o no, entre los medios de comunicación y los poderes judiciales y policiales? ¿Cómo esto se traslada a lo que estamos viendo ahora mismo del aparente giro que ha tenido que dar? Hablan de que se ha pegado un tiro en el pie el señor Feijóo en relación a la posición oficial del Partido Popular respecto de la amnistía. Y cómo ahora sus adversarios políticos, léase PSOE principalmente, tratan de sacar partido ya directamente en las elecciones autonómicas gallegas del próximo fin de semana. Pues es una consecuencia más de la lucha por el poder, de un discurso que nunca en su construcción nunca es inocente, ni el uno ni el otro. El señor Feijóo no dice lo que dice este pasado fin de semana sobre la amnistía porque quiera, lo dice forzado por las circunstancias, que a su vez ha forzado él respecto del señor Puigdemont. Y de la misma manera, el Partido Socialista aprovecha, como es natural, esa ventaja política que le da esa situación para generar un ruido permanente, como mínimo, de aquel domingo respecto a la supuesta hipocresía, al cinismo del Partido Popular en relación a que simplemente han estado mintiendo los españoles en cuanto a las hipérboles constantes que, en relación a la equiparación del independentismo con el terrorismo, se rompe España, él es absolutamente anticonstitucional, él muevo el avispero
avispero europeo para convertir lo que es política nacional en política a nivel de la Unión Europea, tanto en el Parlamento Europeo como la intervención como mediador del Comisario Europeo de Justicia, como la visita alucinante de la Comisión de Viena, amparándome naturalmente el Partido Popular, amparándose en que tiene mayoría parlamentaria del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo, por lo tanto, y también en cuanto a representación en los puestos más importantes de la Comisión Europea. Por lo tanto, tiene una capacidad de tratar de, moviéndose avispero, no tanto conseguir resultados en el entorno propio de la Unión Europea, pero sí de rentabilizar al menos esa intervención o esa supervisión forzada de la Unión Europea en territorio nacional, que es una nueva construcción interesada, no espontánea, sino preconstruida, prefabricada, por parte del Partido Popular respecto a esa derivada que estamos viendo de visitas de responsables de la Unión Europea, intervención de la Unión Europea en el debate público que ahora mismo existe sobre la cuestión de la amnistía. Y contra este giro de guión aparente del señor Feijóo, se ha construido a su vez un contrarrelato. ¿Se está construyendo un contrarrelato? Pues claro que se ha construido un contrarrelato para tratar de neutralizar el anterior, porque en esto consiste justamente la generación de relaciones de poder y de construcción de las narrativas del poder. En atomizar la información. Cuando digo atomizar la información me refiero, me dan una pincelada muy rápida y a ritmo de una noticia y a ritmo de videoclip me dan otra de otros 20 segundos y luego están 3 minutos contándome de manera muy detallada una noticia concreta. De forma que las noticias que han pasado en 20 segundos prácticamente ni me entero. Como no tenga un contexto previo con el que poder relacionarlas, y esto no es lo habitual, la gente no está generalmente tan informada como para poder leer los subtextos de cómo se presentan las informaciones a ritmo vertiginoso, tanto en Internet como en televisión, como en cualquier otro medio. Bueno, pues no tenemos capacidad para asimilar esto. De forma que esto permite que cuando el rival político principalmente o un agente de poder enfrentado con otro agente de poder está imponiendo una narrativa, en este caso el PSOE, pues contando los 4 vientos y sin parar, como el Partido Popular ha estado mintiendo a todos los españoles, a los que llevaba a las plazas de las calles los domingos, ¿no? Cuando en realidad hubiera estado perfectamente dispuesto a aceptar un diálogo con Puigdemont, que le ha estado negando el pan y la sal a su partido durante todas estas semanas o meses, ¿no? Bueno, pues cuando se produce una narrativa de poder así, como la que el PSOE trata de instaurar desde que se ha sabido este giro de guión de Feijóo, repito, forzado por las circunstancias, automáticamente se construye una contranarrativa que tiene que ver, por ejemplo, con la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, provincia de Cádiz. Y a partir de ahí se genera una nueva narrativa de hipérbole por la cual se pide la dimisión permanente de Marlaska, la misma dimisión que ninguno pidió, por ejemplo, con los muertos del Tarajal, por poner, de la valla de Melilla, perdón, por poner uno de muchísimos más ejemplos, ¿no? Y se pide automáticamente la dimisión al unísono, de manera absolutamente histriónica, porque el asunto de las deficiencias de la Guardia Civil y de la policía, de las brigadas contra el contrabando marítimo de hachís y demás en la costa sur de España son sobradamente conocidas desde hace décadas. Es decir, desde hace décadas, independientemente del color político del gobierno que esté, la falta de medios materiales y la imposibilidad de poder competir por parte de los servicios de prevención de aduanas, los servicios de la Guardia Costera Marítima, de todos estos servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra una inversión multimillonaria cada vez mayor, incluso hasta
ya no como antes en lanchas rapidísimas que se plantan entre Marruecos y Algeciras, Barbate o cualquier otro punto de la costa de Cádiz en 15 minutos. Es que hay películas, hay documentales, es que ya están utilizando hasta submarinos, narcosubmarinos. Es decir, convertir la muerte, ciertamente que no solo desafortunada, claro, porque la forma en la que se produce es desde luego muy desafortunada. Es decir, embistiendo la narcolancha a toda velocidad en la lancha de la Guardia Civil. Pero convertir esto en realidad es una maniobra accidental, o aunque fuera intencionada, una maniobra delictiva en todo caso, en que esto es una cuestión centrada única y exclusivamente en una supuesta desatención por parte del señor Marlaska para, incluso por elevación, así lo ha dicho el señor Feijóo, me parece recordar que en el día de ayer, pedirle responsabilidades directamente a Pedro Sánchez, haciéndole responsable de la muerte de los dos guardias civiles, pues hombre, que lo diga el señor Abascal, que lo diga Jufil, el equivalente sindical en la Guardia Civil de Jupol, ¿no? Es decir, el sindicato afín a Vox, pues es de esperar, ¿verdad? Porque ellos están acostumbrados a hacer hipérboles de todo tipo en el peor estilo trumpista, ¿no? Pero que lo diga el señor Feijóo suena a chiste, porque claro, alguien tendría que recordarle, oiga, que accidentes con resultado de muertos o sin resultado de muertos de la Guardia Civil en persecuciones contra las narcolanchas se llevan produciendo desde los tiempos del señor Rajoy, incluso desde los tiempos del señor Zapatero, prácticamente todo este siglo XX. O sea, esto no es nuevo. Que haya pasado ahora, pues claro, todavía resulta más surrealista para el señor Marlaska, cuya cara de cemento ya era muy conocida por muchos otros episodios anteriores de responsabilidad de su ministerio, pues que resulte, como digo, surrealista que esto ocurra en la noche del mismo día en el que anuncia que nada, que tienen una dotación, un equipamiento para la prevención del tráfico de drogas en la frontera sur de España estupendo y no le falta de nada. Pues claro, dejan evidencia a todos. Por tanto, y con esto vamos a ir concluyendo, que ya no tenemos tiempo para más hoy, no podemos ser ajenos al hecho de que cuando nos bombardean con determinadas temáticas, y se está hablando de eso durante muchos días, de forma seguida, de forma constante, es porque existen unos subtextos, es decir, unas narraciones encubiertas detrás exclusivamente destinadas a satisfacer a determinados intereses particulares, sea de partidos políticos, de lobbies económicos, de lobbies de otro tipo, con el fin de condicionar a la opinión pública en el sentido que a ese lobby de poder le interesa. Es el ejemplo del chivo expiatorio de la Agenda 2030, que resulta que vale para un roto y para un descosido y que es objeto constante de ataques por parte de la extrema derecha como una hoja de ruta evidentemente planificada, y que nos encontramos permanentemente en todo tipo de eventos. Que estamos hablando de cine, Agenda 2030, por ejemplo, el Premio Goya. Que hay manifestaciones en el campo y protestas de la agricultura, Agenda 2030. Agenda 2030 vale para todo. Entonces, independientemente de todo lo que pueda criticarse la Agenda 2030 en cuanto que, y lo hemos hablado muchas veces, pueda ser no más que una maniobra de distracción, que es una característica de la construcción de narrativas desde el poder, más que una maniobra de distracción, lo cierto y verdad es que detrás de esos ataques, de esa contranarrativa que pretende imponer la extrema derecha, lo que hay precisamente es apuntar justamente a la eliminación, a la discusión, a la, en definitiva, supresión de los valores a los que esa Agenda 2030 sí que apunta y que podríamos en principio compartir la mayoría de la humanidad. Sí. Luego, por tanto, y con esto acabo, ya para hasta la próxima semana, mucho ojito con cómo nos tragamos lo que nos cuentan, que a veces ni nos fijamos, ni siquiera los que estamos más o menos pendientes de la actualidad, no solo política, sino también social, y muchas veces no reflexionamos lo suficiente acerca de qué hay detrás y quiénes están detrás de que se hable de un determinado tema y se construya lo que se dice de ese tema de una determinada manera. Porque si no estamos pendientes de eso, nos la cuelan doblada. Ya nos la cuelan doblada en general,
pero si todavía ni siquiera estamos pendientes de eso, pues mucho más, ¿no? Y con eso, pues quería concluir en el día de hoy, Manolo. Pues bien concluido, así queda. Es decir, nos marcan la agenda informativa todos los días y no es casualidad que sea así y que además coincida en todos los medios de comunicación, sean estos escritos, radiofónicos, editoriales, tertulias, etcétera. Es decir, todo está bien pensado y Y es nada lo que hay. y es lo eso Y es es. lo que, y es lo que hay. Y así se lo hemos contado, que decía aquel, ¿no? Buenas noches y buena suerte. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Salud.